compañeros, vamos a dar inicio a esta reunión que nos tiene ahora aquí reunidos con una temática muy importante, pero mientras terminan de acomodarse, me gustaría presentarles al doctor Antonio Benavides. Él es antropólogo y arqueólogo y aparte tiene una especialidad en patrimonio nacional y específicamente ahorita en conservación del patrimonio nacional, sus problemáticas. Y ellos también presentaron hicieron un posicionamiento crítico por la política de mares y costas, de lo que está sucediendo con nuestros mares y costas. Entonces nos viene a informar nada más de qué se trata, lo que están presentando como profesionistas, él y el doctor también, el antropólogo Jorge Franco Cáceres, que él reside en Yucatán, en Mérida, Yucatán, y desde allá ellos están impulsando, por un lado aquí Antonio y por otro lado allá Jorge, haciendo toda una serie de participaciones para concientizar a la gente de la problemática que se está dando. Entonces nos va a informar brevemente de qué se trata y lo estamos invitando para que nos venga a dar una plática al respecto, porque todo nuestro patrimonio histórico de mares, de zonas arqueológicas y todo eso, pues también se lo está llevando, por no decir quién, el aire se lo están llevando los extranjeros. Entonces le dejamos la palabra a... Ya te va. Bueno. Bueno, buenas noches. Agradecer a Laura la oportunidad de presentar este trabajo que hemos estado desarrollando durante más de 10 años en la península de Yucatán y en particular ahora en la Ciudad de México por la problemática que existe en los mares y las costas nacionales y lo que se está ahora discutiendo en el Senado de la República, que es la aprobación de la ley de mares y costas a partir de la Política Nacional de Mares y Costas. Sin embargo, el trabajo que nosotros hemos hecho a lo largo de un grupo de investigadores que han trabajado en ello, los que primero empezaron desde hace 25 años en la península, como el doctor Capuro, el antropólogo Franco y un servidor, hemos visto que lo que están proponiendo los senadores en particular, que están ahorita tratando de avalar esta Política Nacional de Mares y Costas, pues es muy básico, muy elemental, es decir, no cubre toda el amplio espectro, el amplio panorama que tenemos a nivel nacional con las regiones costeras y con el mar patrimonial, que es gigantesco y que son los recursos que tenemos para el desarrollo sostenible a largo plazo. Entonces, una de las cuestiones que nosotros comentamos es que no hay una visión del abuso mercantil que se está dando tanto por los desarrollos turísticos como por las cuestiones comerciales y de hidrocarburos que se dan en las costas y en los mares nacionales y que presentan problemáticas a nivel de paisaje, de paisaje cultural y de patrimonio natural y cultural, que no están consideradas en esta política. Entonces nosotros hicimos un análisis que les voy a presentar próximamente, que Laura nos está invitando, y pues nada, les dejamos aquí el documento para que vaya circulando y también lo pueden ustedes acceder a él a través de internet, de la red de uso sostenible del suelo marino y costero de la península de Yucatán, que es la página que nosotros tenemos para divulgar todo el trabajo científico y profesional que hacemos. Eso sería brevemente, a grandes rasgos, lo que les presentaremos en cuanto a nuestro posicionamiento crítico frente a esta Política Nacional de Mares y Costas. ¿Alguna duda? De la página es Red de Uso Sostenible del Suelo Marino y Costero de la península de Yucatán. Red de Uso Sostenible del Suelo Marino y Costero de la península de Yucatán, que es la agrupación que nosotros tenemos hemos venido trabajando hace muchos años los temas de patrimonio en los mares y las costas de México, en particular en la península de Yucatán,
que es un ejemplo de lo que está sucediendo en México y de lo que nos aguarda para las futuras décadas con la problemática del desarrollo turístico premium y el abuso de los paisajes ancestrales y los patrimonios arqueológicos y naturales que tenemos en la península. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio. Es un día un poco caótico, siempre nos pasa lo mismo a estas horas. Los que vayan llegando, pues que se nos integren al grupo. Es un gusto para nosotros tener aquí a los compañeros que están también llevando adelante un trabajo de concientización y de respuesta. No están inmóviles ante las políticas y las reformas estructurales que se están presentando en este país o que ya se presentaron. El 18 de marzo fue el 79 aniversario de la expropiación petrolera, al cual fuimos convocados por parte de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros para hacer una marcha del Ángel al Zócalo. Desafortunadamente fue un día que ya los convirtieron en puente, y además de que ya los convirtieron en puente, nos hacen que la memoria se nos olvide qué es lo que se está celebrando, y también se juntaron con otros eventos que se habían convocado para celebrar ese mismo acto, ¿no? Y bueno, pues ante eso fue muy pequeña la presencia de contingentes y se tuvo que convertir en un meeting. Pero en ese meeting fue muy importante porque hubo presencia de diferentes organizaciones civiles, de diferentes organizaciones. Estuvieron los maestros de la CENTE, estuvieron los padres de Ayotzinapa, estuvieron una gran cantidad de gente que estuvieron transmitiendo también su desacuerdo ante estas políticas y buscar una forma de hacer que se fuera para atrás precisamente la privatización de nuestros recursos energéticos. Y ahí nos enteramos de que el día anterior los compañeros habían presentado en el Senado una demanda de nulidad por los contratos de la Ronda 1. Y en ese sentido, y para poder también conmemorar, porque hay que conmemorar la expropiación petrolera porque fue un acto simbólico de todos los mexicanos que nos da identidad y desarrollo a este país, pues decidimos que esta sesión se iba a dedicar precisamente a eso. Y para lo cual invitamos a nuestros compañeros, a nuestra compañera Silvia Ramos Luna, que todos la conocen, una activista, una ingeniera que ha venido haciendo un trabajo de labor de concientización en el mismo gremio petrolero, pero además dentro del ámbito de energéticos está también haciendo una concientización para las mujeres y para los hombres que trabajan, porque ella ha sido despedida N veces y ha tenido que pelearse contra el Estado para que la vuelvan a reintegrar a sus labores. Entonces ya Silvia ya se convirtió en todo un emblema y es una mujer muy, muy conocida, yo creo que hasta por todos los de la policía y toda la gente que la anda persiguiendo porque no se deja y además ha sabido hacer valer sus valores. Entonces ella pertenece precisamente pues a Pemex y es de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. Pues le damos la bienvenida a Silvia. Y por otro lado nos encontramos también a nuestro compañero Walter Ángel, que es un joven ingeniero también muy arrojado y muy valiente, porque él fue de los que firman precisamente la presentación de esta demanda de nulidad de los contratos junto con un grupo que se llama Sistema Integral de Análisis Estratégico de la Energía en México. Es muy largo el nombre, SANE, yo me aprendí las siglas, pero no me aprendí el nombre. Pero él ha sido de los que ha estado presentando esto, y bueno, me da a mí mucho gusto que esté aquí con nosotros para que nos explique la fuerza de lo que esto representa y la posibilidad de que esto pudiera ser un detonador para poder revertir la privatización. Entonces, bueno, todos tenemos nuestras esperanzas puestas en eso, y también es importante para que les demos seguimiento y apoyo en cualquier acción que esto requiera, pues nosotros lo difundamos en los ámbitos en los que estamos y que podamos apoyar a los compañeros, porque es nuestra misma lucha. Bienvenido, Walter. Gracias.
tal, compañeras, compañeros? En principio, el agradecimiento a los compañeros del Grupo Metropolitana por dejarnos estar aquí, exponer estos argumentos. Todo un orgullo compartir el micrófono con la compañera Silvia, a quien también reconozco la trayectoria de lucha que han tenido y la defensa de la industria energética nacionalizada y, por supuesto, de nuestros recursos. Bueno, también comentar que soy miembro del Grupo de Acción Revolucionaria y que yo soy parte de los que, de un equipo de trabajo de este sistema, que han apoyado a los compañeros de la UNTIC en la presentación de los argumentos para la formulación de la demanda. Como bien decían en este momento, la demanda es una demanda de nulidad absoluta de los contratos por inconstitucionales. Vamos a contextualizarnos un poquito. En agosto del año 2013, Enrique Peña Nieto presenta la que se conoció como la reforma energética, que en realidad forma parte de una serie de modificaciones, de propuestas que se habían estado desarrollando de manera sistemática, intentando que el gobierno mexicano pudiese modificar la Constitución desde tiempo antes de Felipe Calderón. Es decir, es la misma película que vimos durante mucho tiempo, consumada por Enrique Peña Nieto. No hay que perder de vista eso, porque si hubiese la necesidad de juzgar a alguien por estas acciones, Peña Nieto no podría ser los únicos. Es todo una larga trayectoria de gente que ha estado trabajando en contra de los intereses de la nación. En segundo, el 20 de diciembre del 2013 se publica en el Diario Oficial de la Federación lo que se conocería como la reforma energética, que son las modificaciones esencialmente al artículo 25, al 27 y al 28 de la Constitución mexicana, para permitir que la industria petrolera y los recursos en petróleo, la industria energética en su conjunto con la electricidad y los recursos renovables, incluido también el tema del agua, se permitiera la intervención de privados extranjeros, se le quitara esta cuestión de carácter estratégico únicamente confinado para el Estado y pudieran entrar a este gran negocio privados y extranjeros. ¿Por qué les comento esto? Porque la demanda que se colocó el día 17 de marzo, lo primero que está cuestionando es que los contratos firmados entre el Estado con representación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y las empresas transnacionales violan la propia Constitución que ellos modificaron el 20 de diciembre de 2013. O sea, la voracidad de las empresas transnacionales y la necesidad de este gobierno acólito del imperialismo estadounidense por modificar y entregar a lo más rápido que se pueda esta industria y los recursos, hacen que los propios contratos que ellos están firmando estén violando la Constitución que ellos aprobaron. Nosotros estamos demandando, encabezados por la UNTIC, no porque consideremos que esa legislación que ellos aprobaron sea lo mejor, sino estamos evidenciando que están contradiciendo su propia legislación, que ya no tienen la coyuntura para poder modificar nuevamente, y ante eso encontramos una oportunidad pequeña, mínima, pero importante para poder revertir estas modificaciones constitucionales. En segundo lugar, decir, ¿quién elaboró la reforma energética? A esas alturas es incuestionable que la reforma energética fue elaborada por el gobierno de los Estados Unidos de América. Y eso tenemos nosotros que tenerlo muy claro, porque también tenemos que reconocer contra quién nos estamos enfrentando. Peña Nieto, los partidos estos del Pacto por México y todos esos pequeños agentes del imperialismo que andan por ahí, Pardina, Miriam Bronce, todos ellos, son realmente operadores. Son operadores de esta región, pero no son los ideólogos. Por eso decía que es un episodio más de la misma película, porque Estados Unidos fue quien presionó particularmente con mayor fuerza desde el año 2008, cuando Carlos Pascual era embajador de Estados Unidos en México, para que se aprobara la reforma energética en el marco de la reforma que presentó Felipe Calderón, que se concentró esencialmente en el petróleo. Pero bueno, en el año 2015, el portal súper especializado de smokeblog.com dio a conocer
los cables desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde involucraban a Hillary Clinton en la orden directa de la ópera que le daba a su vez la responsabilidad a Nils Brown, a Carlos Pascual y a otro personaje que se me olvidó el nombre porque no me acuerdo, de operar y presionar por la reforma energética. De hecho, Carlos Pascual tiene que dejar de ser el embajador porque en los mismos cables se revela la opinión que ellos tenían sobre el ejército mexicano frente a la guerra contra el narco. Ahora que todo el mundo se está desgarrando las vestiduras por el tema del narco, que si viola los derechos humanos y que no, el gobierno de los Estados Unidos ya lo había dicho, que eran incompetentes, que eran indisciplinados, que tenían miedo de enfrentarse, pero ahí Osorio Chong no dice que por qué los gringos no le bajan 2 rayitas, ¿no? Evidentemente es un uso político que se le da al tema del ejército, pero también un tema muy peligroso, por cierto, porque están intentando crispar una de las instituciones que por supuesto tiene deudas sociales, pero que puede llevar a cambiar diametralmente las condiciones en función de que no pueda convenir un determinado momento político histórico en la vida de nuestro país. Hay que estar observando cuidadosamente lo que pase con el ejército. Entonces, bueno, ¿por qué les comento esto? Porque ahora que vino todo lo de Trump, había un gran sector, incluso de la izquierda, confundido, diciendo que lo mejor era que Hillary Clinton hubiera llegado al poder. Bueno, pues Hillary Clinton es la autora de esta reforma y de otras más en el gobierno de los Estados Unidos. Y en términos de la representación política entre el gobierno, entre el Partido Republicano y el Demócrata, no hay mucha diferencia. Estamos hablando de un imperio que está defendiendo los intereses de sus principales corporaciones, de los principales megacapitalistas que están saqueando los recursos de petróleo, de las aguas, etcétera, que están llevando todo. Estados Unidos, antes de consumir sus reservas, está consumiendo las reservas del mundo, ¿no? Y eso también lo tenemos que tener claro. Estos contratos y este problema que hay en México se debe esencialmente a la gran dependencia energética que tiene Estados Unidos del extranjero. Pero tampoco lo perdamos de vista. Estados Unidos no es un país sustentable en términos energéticos. Y no lo puede ser si produce, no sé, por decir, 20 millones de barriles y está consumiendo 40. Entonces, y además, el petróleo que ellos traen de Medio Oriente trae consigo el costo de la guerra. Y es mejor traer un petróleo que casi se les entrega de forma gratuita, ¿no?, con la administración de un presidente inepto, y que, pues, eso en términos reales resulta ser mucho más económico que traerlo de allá, ¿no? Bueno, este personaje, Carlos Pascual, en el reciente foro de Davos, dijo que el TLC no iba a incluir la discusión de la energía. Y eso es bien importante. Dice, no va a incluir la energía, la rediscusión del TLC, y yo sugiero, casi diciendo, esto es lo que vamos a hacer, que se apresuren los farm outs, que son estas migraciones de las asignaciones que le dieron a Pemex, el 86% de lo que solicitó, a contratos como los que está demandando la UNTIP. Eso es una cosa importante. ¿Quién es este Carlos Pascual? Después de dejar el gobierno de los Estados Unidos, se convirtió en uno de los principales dirigentes de una firma súper especializada que se llama IHS, la misma que le entregó un premio el año pasado a Enrique Peña Nieto como empleado del año por haber privatizado los recursos de México. Entonces, IHS es parte de los que están dirigiendo este proceso y operándolo. Básicamente lo que ellos están diciendo es, vamos a acelerar la entrega de las asignaciones de Pemex a contratos bajo los modelos que se otorgaron en la licitación 1, 2, 3 y 4 de la ronda 1. Entonces ya con este contexto podemos pasar en materia. Se han demandado los contratos porque hay 5 inconstitucionalidades detectadas en los contratos. La primera de ellas, los contratos son concesiones. La naturaleza del contrato mismo es una concesión, es entregarle a un particular la responsabilidad de extraer los hidrocarburos, comercializarlos y entregarle una parte de la comercialización al Estado mexicano. Eso por la vía del derecho, por la vía del hecho, son concesiones. En la Constitución, el artículo 27 constitucional aún prohíbe las concesiones,
que es una de esas cosas extrañas que no se entiende por qué esta gente que tenía toda la correlación para cambiar la Constitución no lo modificaron. Creo que lo que no quisieron era asumir todo el costo de lo que esto planteaba, pero al final las concesiones siguen siendo prohibidas en materia de hidrocarburos. Bueno, son concesiones. Y un ejemplo más claro es que los contratos de licencia de la L3, la licitación 3 y la L4 son abiertamente concesiones, les llaman licencias, pero si buscamos en la jerga petrolera y en la jerga de los contratos, toda la jerga jurídica, una licencia equivale exactamente a una concesión, abiertamente violatorio. Ese es el primer elemento de inconstitucionalidad, no lo voy a discutir mucho, pero después lo vamos a volver a retomar. Inconstitucionalidad número 2, esa palabra me cuesta trabajo pronunciarla, pero es por un tema nasal, yo creo. Número 2, los contratos le entregan la propiedad de los yacimientos a las empresas privadas y extranjeras. En el artículo 27, que la Constitución establece, la propiedad de los hidrocarburos sigue siendo de la nación en el subsuelo, ¿no? Esto también es importante, porque es una ridiculez. En el subsuelo a nadie le sirve. Nos sirven cuando salen y se transforman se refina, se convierte en gasolinas, en tela, en lo que sea. Pero bueno, le confiere la propiedad de los hidrocarburos a la nación en el subsuelo. En las cláusulas de los contratos, el objeto del contrato dice que la propiedad de los hidrocarburos seguirá siendo de la nación, pero en las siguientes dos cláusulas, el contrato dice, sin embargo, el contratista va a poder registrar el yacimiento como su propiedad para solicitar préstamos a los bancos internacionales. Es decir, lo puede colocar, dice que lo puede colocar como parte de sus activos. Y en el ejemplo que hemos estado diciendo desde hace un año es, Silvia, si tiene la fortuna de tener una casa, no me va a dar su casa a mí para que yo la pueda ir a hipotecar para pedir un préstamo. Por la vía de los hechos y del derecho me está transfiriendo la propiedad de su casa si ella cometiera esa aberración. Eso es lo que hace el contrato. Le transfiere la posibilidad de que un contratista registre el yacimiento como parte de sus activos para solicitar préstamos a los bancos internacionales. Le transfiere la propiedad. ¿Por qué se llega a esta situación? En el año 2015, cuando empezaron las modificaciones a los contratos, cada base de licitación y cada contrato fue modificado por lo menos 4 veces por las empresas transnacionales. Bueno, yo no sé, yo creo que aquí todo el mundo sabe que una cosa muy básica es que si tú le piensas vender algo a alguien, pues no vas a dejar que ese alguien fije las condiciones. En todo caso, tú fijas las condiciones para que te satisfaga. Y resulta ser que no ocurre así con estos contratos. Y incluso hasta Carlos Slim metió las manos. Slim, Texaco, Chevron, ExxonMobil, por decir algunas, Conoco, Statoil, todo el mundo le metió manos a los contratos para establecer un modelo. Y si uno revisa en la página de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en la ronda 1, podemos observar cómo el contrato se fue degradando. De tal forma que si en algún momento establecía que una empresa tenía la obligación de reportar financieramente al Estado sus resultados, después eso lo pierde. De tal forma que estos contratos tampoco le pasaron, tampoco fue que se hayan chamaqueado al gobierno, porque el día que ellos ya no tengan el poder, van a decir, pues es que a nosotros nos chamaquearon, ¿verdad? Nosotros no sabíamos qué cosa venía ahí en los contratos. Ellos son conocedores, el gobierno únicamente es un instrumento para ellos, pero están quedando las empresas satisfechas con los contratos y sus modificaciones. Entonces, bueno, esto es la cláusula 3.2. ¿De la propiedad? 2.7. A 2.7, pero es que ella trabaja conmigo, ella es Shahin. 2.7 es una compañera con la que también hemos trabajado mucho los contratos. Y este esquema se repite. Pero en el caso de las licencias, existe una cosa que se le llama la transmisión onerosa de los hidrocarburos. Se le entregan completamente los hidrocarburos al contratista
para que el contratista únicamente pague una parte correspondiente al Estado. Y ahorita vamos a hablar de cuáles son esas partes. La tercera inconstitucionalidad. El cuarto transitorio del artículo 27 establece con toda claridad que cualquier contrato que el Estado realice con contratistas deberá de ser favorable al Estado y deberá de maximizar los ingresos. Esto no ocurre en ninguno de los contratos firmados. De todas las áreas de la L3, de las áreas de la L1, de la L2 y de la L4 en aguas profundas. Llegando a un caso verdaderamente espantoso. Si ustedes son conocedores de esto y si les gusta todo el tema del petróleo, pues agárrense, porque en la L4, por ejemplo, el estudio 4 de aguas profundas, al Estado únicamente le corresponde el 7.44% de la utilidad operativa por explotación de los yacimientos, del yacimiento Trión, del bloque Trión, en aguas profundas. El 4.44% por la exploración de ese mismo bloque que está firmando con BHP Billington. El desarrollo del pozo lo está firmando con Inpex Chevron, en una firma, donde Pemex pone en ambos casos el 40%. Nosotros ponemos el 40% de la exploración, más aparte las inversiones ya desarrolladas en estos campos. Toda la parte intangible, como la información, el conocimiento, los expertos, etcétera, más aparte todos los cuartos de datos, el 40%, y nosotros recibimos vía contraprestación del Estado el mes que se trate 7.44% y 4.44%. Esos son los contratos. ¿Dónde está el mandato constitucional de maximizar la renta a favor del Estado y a favor de todos los mexicanos? En la licitación 1 y 2, el modelo de contrato es exactamente el mismo. Tienen algunas variaciones, pero son contratos de producción compartida, donde lo que hace el Estado, ingeniosamente a favor de las transnacionales, es hacer un reconocimiento del 60% de los costos al contratista. Y esto en algún lugar, en algunas otras partes del mundo es válido. Sin embargo, por ejemplo, en Noruega, si alguien va a trabajar en los campos que está trabajando Statoil, tiene que licitar los costos recuperables y solo se le permite recuperar en el primer mes del proceso productivo. Bueno, lo que hacen los contratos en las cláusulas es que este reconocimiento de los costos recuperables es mes con mes durante el tiempo que dure el contrato. ¿Y saben qué es eso? Suponiendo que una curva de exploración de hidrocarburos es más o menos una media campana de Gauss. Es decir, este es el tiempo y esto de aquí son los costos. Mientras más va avanzando el tiempo, los costos van disminuyendo. Lógico, ¿no? Porque ya la mayor parte de la inversión se hace al inicio y después solo está sacando. Bueno, lo que hacen estos contratos es dejarlo en su punto más alto durante el tiempo que duran los contratos. ¿Saben cuánto duran los contratos? 35, 45, 50 años. Y además de los porcentajes estos gloriosos que habla la Comisión Nacional de Hidrocarburos cuando se dan las subastas, lo que no está diciendo es que se trata de la utilidad operativa, es decir, lo que hay después del reconocimiento de los costos, de tal manera que este condenado contrato se convierte en la copia de los contratos que las empresas petroleras hicieron para los pozos de Kazajstán, que le dan el 98% del valor de los hidrocarburos a los contratistas, mientras el Estado únicamente se queda con el 2%. Eso es la L1 y la L2. En la L3, que donde salieron a decir que ya sabía que se celebraba el surgimiento de la nueva industria petrolera mexicana, que son privados, y que además eso es falso, porque todos ellos tienen inversiones de los gringos metidos hasta el tuétano ahí. Sí, es verdad que son porcentajes más altos. Sin embargo, también en los anexos y en la Ley de Ingresos de la Federación se establece que los porcentajes de contraprestación para el Estado se pueden negociar año con año. De tal manera que el primer año pueden
o pagar su multa por no explotar los pozos, o pagarle el 68% de la contraprestación para el Estado y el contratista quedarse con el 32%. Cualquiera diría, pues eso me parece más razonable. Al siguiente año lo pueden cambiar. Con Víctor Rodríguez Padilla, el otro día en un foro, decía que es una tradición en todo el mundo renegociar los contratos de tal manera que estos porcentajes cambien diametralmente. Pero esto nos remite a la pérdida de capacidad del Estado para regular a las empresas. La Comisión Nacional de Hidrocarburos no puede saber cuánto sacan de ahí. No puede. Es más, ya hace 3 días, la Auditoría Superior de la Federación dijo con toda claridad: la Comisión Nacional de Hidrocarburos es una institución del Estado que no tiene ninguna capacidad para observar, ni dirigir, ni regular el proceso de trabajo petrolero, mucho menos para poder saber cuánto están sacando de petróleo esas empresas. El Financiero, en el mes de enero, dio a conocer una noticia donde decía que habían bajado el nivel de producción de los campos de la L3, porque si ustedes no lo sabían, los campos de la L3 ya estaban en producción, todos tenían inversiones, todos estaban produciendo aceite y gas. Pues resulta ser que estos campos, todas las petroleras, todas las que entraron ahí, dijeron: ¿quién sabe qué pasó? Estábamos sacando 100 barriles y miren, nada más sacamos 10. Le vamos a entregar el 68% del valor de todos los hidrocarburos al Estado por estos 10 barriles. Nadie puede ir a verificarlos. Y es más, claramente las bases de licitación dice: la Comisión Nacional de Hidrocarburos no puede intervenir aquí ni se puede meter. El territorio es nuestro. Por esa vía también se les entrega el territorio a esas empresas. Claro, con la bandera de cada país que tengan y por supuesto que es algo que eso sí no me consta que ya esté pasando, pero que puede pasar con la intromisión de algún ejército de esas nacionalidades, de esas empresas, para la salvaguarda de los intereses de ahí. Esa es la tercera. La cuarta inconstitucionalidad. Ahí, que se me está olvidando. Perdón, llegando mucho y luego se me olvidó. Es que esta es la tercera, Ajá. la cuarta. Sí. La Constitución establece que en caso de que se vean afectadas las inversiones desarrolladas por Pemex, estas deberán reconocerse en su justo valor. Sin decir claramente qué es eso de su justo valor. Si es un diploma a Pemex por haber desarrollado los campos, es una declaración del presidente o lo que sea. En las actas de entrega y recepción de los yacimientos que se les dieron a las empresas contratistas, no consta el reconocimiento de las inversiones desarrolladas por Pemex en su justo valor. No hay pago. No se le está pagando nada a Pemex, ni a Hacienda, ni al Fondo Mexicano del Petróleo, absolutamente nada, por todas las inversiones desarrolladas por Pemex con nuestro dinero. Con nuestro dinero. No hay pago ni reconocimiento alguno de todo lo que se invirtió por parte del Estado, que no era menor. Por eso no quise perder la oportunidad de decir que los campos de la L3, esos campos ya estaban produciendo. Significa que básicamente lo único que llegaron a hacer ellos fue desplazar al personal de Petróleos Mexicanos y meter a su personal, por supuesto, subcontratado. Ahora, si ustedes recuerdan que dicen, por ejemplo, Pedro Aspe y toda esta gente que está metida en esas empresas dicen que ellos desarrollaron una inversión por 300,000 millones de pesos. Únicamente están cuantificando lo que Pemex ya tenía invertido, lo que nosotros teníamos invertido. Ellos no están invirtiendo nada en ninguno de los campos. Es una gran mentira. No hay inversión. Y en todo caso, si hubiera inversión, ¿saben de dónde sacar ese dinero? De las Afores. El gobierno decía que no había dinero. Decían que no había dinero para invertir, para poder comprar los activos que está vendiendo CFE y Pemex. Los contratistas le piden prestado a las Afores con nuestro propio dinero. Discúlpenme la palabra, país de pendejos, como decía el doctor Montoya. Con nuestro propio dinero están comprando los activos de las empresas productivas del Estado, hoy en abierta privatización. Perdón la palabra, no se puede decir.
He dicho palabras, pero es como Peña Nieto. Y la quinta causal de inconstitucionalidad, bueno, la anterior es violatoria al sexo transitorio, y en esta es violatoria a la ley de ingresos sobre hidrocarburos, donde dice que se tiene que agregar un bono a la firma como intención de la transnacional o de la compañía del contratista para poder ingresar al trabajo productivo en estos bloques, en estos pozos, y no se incluyó el bono a la firma. Me parece que solo se incluye en la L4, se empiezan a incluir el bono a la firma, pero en los contratos en general de la L1, L2 y L3 no se incluye el bono a la firma. Esto es violatorio a la ley de ingresos, y por ser violatorio a la ley de ingresos es violatorio al cuarto transitorio del 27 constituciones. Estos son las 5 causales de nulidad plenamente identificadas, que déjenme decirles que ha sido un trabajo de aproximadamente unos 2 años entender los contratos, porque son una verdadera cosa increíble, unos mamotretos impresionantes que hay que estar leyendo, porque como dicen, el diablo está en los detalles, donde se demuestra que el Estado mexicano no tiene ninguna capacidad regulatoria sobre las transnacionales y que los contratos fueron hechos para beneficiarlos directamente a ellos, para garantizar la seguridad energética principalmente de los Estados Unidos, que son las empresas que están llevándose la mayor parte de los contratos. Aunque diga Pedro Joaquín que son empresas mexicanas, ¿qué va a hacer? Todos ellos, sus principales inversionistas, son gringos. Además, esta crítica al tema del monopolio, ustedes se acuerdan, ¿no? Pemex es un monopolio y los monopolios de la competencia, que la competencia ni que 8 cuartos. Pemex fue una empresa creada para satisfacer un proyecto histórico, sea con monopolio o sin monopolio. Esa era una empresa que no estaba buscando el lucro, sino satisfacer un proyecto de nación estratégico, claro, colocando la energía en su papel, que no es cualquier cosa. La energía es la columna vertebral de una economía, de una nación. Y entonces estos cuates traen empresas transnacionales, pues porque está bien abrirle la puerta, porque esto de la competencia es lo de hoy. No están compitiendo. Estas 7 hermanas son una misma empresa, ellos mismos se ponen de acuerdo para definir cómo le van a entrar a diferentes estados. Trajimos a las peores prácticas petroleras a nivel mundial. Eni tiene demandas por incluso asesinatos a poblaciones enteras en África. Esta BHP Billington tiene demandas en Colombia por daños ambientales. ExxonMobil, bueno, ya ni se diga, el que Rex Tillerson es ahora que es secretario de Estado con Donald Trump, es uno de los principales, fue sus representantes de ExxonMobil, y si hay una empresa ligada a Donald Trump, es ExxonMobil. Así que no venga el rector de la UNAM a decir que hay que hacer unidad nacional para luchar contra Donald Trump, mientras permite que la beca ExxonMobil siga operando en la Universidad Nacional, por ejemplo, ¿no? Es una cosa verdaderamente ridícula. Bueno, fueron estos elementos por los cuales se decidió levantar. Se estudiaron, se consultaron, de hecho, incluso hicimos de abogado del diablo, trajimos a abogados que trabajan para las corporaciones para que nos dijeran cómo contrademandar esto, ¿no? ¿Dónde estaban los puntos flacos? Y todo el mundo dijo, pues tienen razón. Trajimos incluso a los constitucionalistas más prestigiados para que nos dijeran qué onda con la demanda, y dijeron, pues debe estar insoportada. Sí le dimos mucho tiempo, los compañeros de la UNTIP, nosotros, para trabajar esto, y pues se presentó el 17 de marzo, y pues bueno, esta demanda tiene... Esta demanda tiene una particularidad. Encontramos una rendija y la estamos utilizando, porque sabemos que no tenemos las condiciones aún para poder revertirlo como se debería de revertir, de la misma manera que lo hizo, por ejemplo, Lázaro Cárdenas en la legalización de la lucha de los obreros del petróleo y de la industria energética antes del año 38, que lo termina consumando con el decreto expropiatorio del 18 de marzo. Las condiciones aún no están para eso.
Sin embargo, es importante primero identificar quién es el enemigo. Estamos peleando contra los gringos y contra sus perros, ¿no? Sus secretarios, esta gente que anda metida por ahí, pero también intentando poner piedras en el camino. Nosotros todo el día estamos siguiendo lo que están haciendo y todo el día, sin mentirles, están entregando una instalación, están sacando un contrato, están subiendo alguna concesión, están haciendo algo, van muy rápido. Hay una preocupación real en el gobierno de Enrique Peña Nieto por tratar de entregarlo todo lo que se pueda, lo más rápido que se pueda, en lo que resta del sexenio, para que después se vuelva irreversible. Y es que también hay que decir que hay estados que tienen verdaderos problemas con esas mismas empresas y que no los pueden sacar a partir de contratos como estos. Es el caso que he citado en cantidad de veces, que es el de Ecuador contra Texaco, es el caso de Unión Fenosa contra el Estado nicaragüense, y ahí está, y no los pueden sacar, porque se amparan en la legislación internacional y se van a tribunales internacionales donde dura toda la vida el litigio. Venezuela apenas el 16 de marzo le ganó una demanda a ExxonMobil después de 17 años de conflicto. Imagínense. Por eso hay que meterle todo lo más que se pueda. Por eso es que tampoco se puede perder el carácter estratégico de la lucha y hay que poner los obstáculos necesarios para evitar que se apropien de todo lo que puedan. Para concluir, porque ya le robé mucho tiempo así ya, para concluir, estas empresas están siendo dirigidas por exfuncionarios públicos. Pedro Aspe, también por ahí anda Valles, que tiene su propia empresa, Luis Telles que hizo del conflicto de interés toda una carrera política, y una gran cantidad de personajes están ahí metidos, exdirectores de Pemex, exdirectores de algunas de las filiales de Pemex. Hay una gran cantidad de... Calderón no anda metido ahí en esta empresa, Iberdrola. Ahí andan, ¿no? Y entonces no podemos cerrar los ojos ante esta realidad. Esta gente se ha servido de los recursos y esta gente se ha servido de las maniobras políticas que hicieron para aprobar estos contratos para terminar siendo asociados en los consejos de administración o asesores directos de las transnacionales. Esta gente tiene que ser enjuiciada, ¿no? Eso es corrupción, abierta corrupción, y no podemos dejar de señalarlo. Y es una traición al interés nacional. Entonces, al colocar un recurso estratégico en manos de privados extranjeros. Muchas gracias. Pues también, primero que nada, agradecer otra vez la oportunidad y pues un gusto estar al lado de Walter, que pues además de joven ha demostrado durante muchos años una consistencia política de defensa de los derechos del pueblo y de la nación en general. Y bueno, sí, como decía Walter, el 17 de marzo presentamos en una demanda de nulidad como Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. Es importante decir por qué a un contrato y por qué en estas condiciones. Nosotros tenemos una experiencia previa. En el 2004, cuando se firmó el primer contrato de servicio múltiple, que lo firmó Repsol con Pemex para entregarle un bloque que se llama Reynosa Monterrey por 2.732 millones de dólares, nosotros hicimos una demanda de nulidad. Cuando la demanda entró, las licitaciones que siguieron se declararon nulas, se declararon sin participantes, pues, desiertas, porque decidieron ya no participar más hasta saber cuál era el destino de esta demanda de la Unión. Si algo quieren las empresas es certeza jurídica, nunca van a arriesgar si no tienen certeza jurídica. Y lo que pasó en ese tiempo, 8 años después, perdimos la demanda por considerar que no teníamos, ellos consideraron que no teníamos personalidad jurídica, éramos una asociación civil. Sin embargo, el puro hecho de haber metido la demanda permitió detener los contratos de servicios múltiples. Bueno, estamos presentando esta demanda porque no solo tenemos la personalidad jurídica,
somos un sindicato legalmente constituido, registrado ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, cumplimos con todos los N requisitos que plantea el Estado mexicano para darle a un sindicato su registro. Entonces, tenemos la personalidad jurídica, tenemos el interés jurídico también, y tenemos la legitimidad, ¿sí? Entonces, esta legitimidad es bien importante, porque normalmente cuando el pueblo se organiza y va y hace una demanda, lo que siempre dice no tiene interés jurídico, no tiene personalidad jurídica, no tiene interés legítimo. O sea, esos son sus argumentos para desechar todas las luchas que los pueblos hacen por la defensa de sus recursos naturales, por todo, ¿no? Entonces nosotros, por eso me gusta mucho aclarar, tenemos la personalidad jurídica, tenemos el interés jurídico y la legitimidad. Para que exista interés legítimo, establece que se requiere la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica y apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no solo con una simple posibilidad. Dicen, para que haya interés legítimo debe haber una afectación. Bien, los trabajadores petroleros estamos siendo afectados por esta reforma energética, estamos siendo afectados por estos contratos, estamos perdiendo nuestros empleos, estamos perdiendo nuestra materia de trabajo, y lo vemos desde esa perspectiva para poder cumplir jurídicamente con los requisitos, ¿no? Porque lo más grave de todo esto para mí es la pérdida de soberanía energética, que es un elemento imprescindible de la seguridad nacional. O sea, más que nuestro trabajo, más que eso, es soberanía nacional lo que está en juego, y eso es lo que nosotros estamos tratando de defender, esta soberanía que estos pues nivel de patria, que ni siquiera a eso llega, están entregando lo que no es de ellos, ¿sí? No debe de quedar claro que el petróleo es de la nación mexicana, del pueblo mexicano, no del gobierno ni del Estado. Entonces, bueno, nosotros con este interés jurídico, con esta personalidad jurídica, con este interés legítimo, estamos presentando esta demanda, como dijo Walter, por las 5 razones de inconstitucionalidad. Creemos que estas razones de inconstitucionalidad son suficientemente fuertes para que el tribunal nos otorgue nos conceda la nulidad. Estamos pidiendo la nulidad absoluta de estos contratos. De este contrato, estamos demandando en particular el contrato de Barcodón que se firmó con Diabás. ¿Sí? Este contrato es todo una simulación, es una simulación el contrato, porque lo hace parecer licencia, ya lo explicaba Walter la importancia de la licencia, cuando en realidad es una concesión. La legislación dice que para que haya una concesión se requieren 3 cosas. Dice que primero debe aunque diga que es licencia, pues es una simulación. Dice que las características de una concesión debe ser un acto administrativo a través del cual la administración pública concedente otorga a particulares, concesionarios, el derecho de explotar un bien propiedad del Estado. Y explotar significa, además de sacar utilidad de una mina, también sacar beneficio sacar provecho propio. Entonces, ¿por qué decimos que es una concesión? Porque es un acto administrativo, ¿sí?, que lo otorga el Estado, la CNH, a través de la CNH, y se le concede a un particular el derecho de explotar un bien público que es el petróleo. Entonces, desde cualquier punto de vista se habla de una concesión, aunque el contrato diga que es una licencia, lo que están haciendo es una simulación, y esta simulación nos permite a los afectados demandar la nulidad. Entonces, esa es la razón por la que presentamos esta demanda, esa es la razón por la que la UNTIP lo hizo, porque tenía esas 3 características. Sin embargo, tengo que reconocer el trabajo que el grupo del doctor Montoya, al que pertenecen los 2 compañeros, Walter y la compañera, hicieron desde el principio, cuando empezamos a reunirnos para decir, pues no podemos quedarnos entregando nuestros recursos al extranjero de esa forma, sin hacer nada, ¿no? Sabemos que el aspecto jurídico no solo es suficiente, pero también sabemos que no solo el político es suficiente, ni solo el administrativo es suficiente, sino que tenemos que hacer una defensa integral, ¿sí? Estos contratos son a 25, 30 años, y eso nos va a quitar, nos está robando el futuro de nuestros hijos,
nos está robando el futuro de todos los futuros mexicanos, ¿no? Y eso es muy grave porque ante estos contratos, ustedes saben que pues, Pemex proporcionaba antes el 30-40% de los recursos del Estado, y bueno, pues todo eso va a disminuir, porque como ya lo comentaba Walter, pues ahora resulta que la producción de nuestros pozos bajó a raíz de que ellos tomaron los pozos, ¿no? Estábamos produciendo una cantidad y disminuyó porque no hay quien supervise, porque no hay auditoría. Legalmente, la reforma energética tiene pues conflictos muy fuertes, como es el que no esté establecida la auditoría o como está el que no se nos pague las inversiones realizadas, ¿no? Es mucho el dinero que se ha invertido y ese se están regalando a las privadas. Yo siempre pongo como ejemplo de los negocios el caso de Mexloop. Mexloop se le vendió a la familia O'Shea, fue en tiempos de Salinas de Gortari, y se les vendió con un contrato con el que ellos iban a estar pagando con el 10% de los ingresos de venta del aceite. O sea, así quien pierde. Esos dicen, es que nuestros emprendedores, aquí nuestros empresarios no emprenden nada. Van a lo seguro. Ellos nunca invierten un 5, por eso son unos cobardes y llevan su dinero cuando no se sienten seguros y lo depositan en bancos seguros, porque no son capaces de emprender nada. Ellos nunca han emprendido un solo negocio aquí sin riesgo. Y pregúntenle a Slim, ¿no? Todos sabemos por qué Slim es lo que es. Sí, claro, porque ellos todo lo tienen a favor, se autovenden. Hay gente que pregunta, ay, pero a ver, Inge, ¿pero cómo es posible que el gobierno se esté deshaciendo? Claro, porque es para ellos mismos, ellos se están autovendiendo. Tienes a Caldwell como dueño de gasolinerías, pues obviamente lo que hace es que las concesiones y todo lo que hace sea favorable a ellos, ¿no? Esto es muy grave. Nosotros hemos hecho desde el 95, que se inició con el proceso de la privatización de la petroquímica, estuvimos ahí trabajando muy importantemente para detener la privatización, lo logramos. Después, ahora cuando los contratos de servicios múltiples, y bueno, esta es la última lucha legal, no la única. En el aspecto legal también tenemos muchas luchas, estamos demandando la nulidad del contrato colectivo en lo que nos afecta, la nulidad de nuestro reglamento del personal de confianza en lo que nos afecta. Tenemos una demanda, bueno, nosotros demandamos la reforma energética cuando se publicó el 20 de diciembre de 2013 y perdimos. No nos dijeron por qué, pero estamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la Comisión Interamericana tenemos nuestra demanda en contra de la reforma energética. Tenemos una demanda todavía viva en contra de las leyes secundarias y tenemos en la Interamericana otra demanda por violación a nuestros derechos laborales. Entonces estamos jugando en varias canchas, en la lucha, como decía Laura, pues haciendo mítines, haciendo círculos de discusión, pláticas para informar a la gente qué hacer. Adentro del trabajo tratando de organizar a los trabajadores. Estamos en circunstancias muy difíciles. Como ustedes saben, yo trabajo en la refinería de Tula. Ya entregaron a Liquid la planta de hidrógeno. Se le entrega, es una de las plantas más importantes de la refinería, pero se le entregan por 25 años y se la rentan. O sea, se la venden y luego se la rentan con el compromiso de darles 10 millones de pesos mensuales, se consuma o no se consuma el hidrógeno. Entonces son negocios, como veíamos, o sea, son negocios donde no pierden, porque tienen el cautivo el cliente, y si tenemos ahorita, por ejemplo, ahorita tenemos fuera una de las plantas, pues no necesitamos tanto hidrógeno, no importa, de todos modos, tú, dueño de la planta de hidrógeno, vas a tener tu ingreso normal sin ningún problema, ¿no? Entonces estamos en una circunstancia donde el desmantelamiento avanza muy rápidamente, quieren entregarlo todo antes de que se acabe el sexenio, tienen miedo de quien venga,
pueda tratar de echar para atrás, cosa muy difícil en los tribunales internacionales, es complicadísimo. Ahí tenemos a Venezuela. Tenemos un caso muy interesante que es el de Bolivia. En Bolivia, Evo logró echar para atrás los contratos de Repsol, por ejemplo, que era el último que se negaba a aceptarlo. ¿Pero por qué? Porque tenía todo un pueblo atrás en la lucha. Fue cuando Evo llegó a la presidencia, llegó con un súper respaldo de la población, y entonces tenían una capacidad. Cuando Evo les da, ellos tenían 80-20, 80 a favor de las compañías y 20 del Estado, y él dijo, a partir de tal día es 80-20, pero al revés, 80 para el Estado y 20 para las privadas, y todas aceptaron menos Repsol, y entonces Repsol se quiso atrincherar y Evo se mantuvo en su postura. A tal día, a tal hora, si no firman, salen del país, todos los directivos de Repsol, preparó todo, y unas 2 horas antes de que se venciera el plazo, Repsol aceptó. Es el único caso que conozco donde un pueblo en lucha, un pueblo movilizado logró detener la voracidad de las compañías, pero ni Venezuela, ni Ecuador, ni ningún otro país, porque se van a los tribunales internacionales y ahí pierdes, están todo completamente vendidos hacia las grandes compañías. Entonces, bueno, yo quiero solo cerrar diciendo 2 cosas. Esta demanda es parte de nuestra lucha por la defensa de nuestros recursos naturales, por la defensa de nuestro empleo y por la defensa de la soberanía energética y la soberanía nacional. Esta lucha no empezó ahorita ni va a terminar ahorita. Sabemos a quién nos estamos enfrentando, sabemos que tenemos que buscar otras formas de lucha adicionales, no nos podemos quedar en las tradicionales, tenemos que hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes, pero vamos a seguir movilizándonos, vamos a seguir tratando de organizar a nuestros compañeros, vamos a seguir intentando detener este saqueo, porque eso es un saqueo. Entender, siempre lo digo, que la energía no es una mercancía, que la energía no es un commodity, que la energía no es cualquier cosa, que la energía es estratégica para cualquier país, que un país que no es dueño de su propia energía es un país que no tiene futuro. Y un país sin futuro, pues, es un país como el que ya casi tenemos ahorita, en el desempleo, en la hambruna, en la inseguridad, en la criminalidad, en el narcotráfico, y en una violencia irracional que nos ha arrasado y que ha destruido pueblos enteros de nuestra patria, ¿no? Quiero concluir, como siempre, diciendo que si luchamos podemos perder, pero si no luchamos estamos perdidos. Y que nosotros estamos convencidos de que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y nosotros nunca hemos abandonado una lucha. Y por lo tanto, pues no tenemos otro camino que la victoria. Gracias. Pues vamos a continuar con una sesión de preguntas y respuestas. Sí, también una opinión, ¿no? Sí, definitivamente es una lucha titánica, y esta lucha titánica es contra dos, contra personas y contra los medios de difusión, porque el pueblo, pues, como en los 70 o 80, tiene cerebro de televisión, entonces hay que convencerlos, pero ¿cómo le vamos a hacer para convencerlos, no? ¿Y quién es el culpable más que todo y que planeó todo esto? Fue Calderón. Primero metió al ejército y a la Policía Federal, agarraban a los narcos y se los entregaban al otro grupo para que los mataran. Luego al otro grupo también hacían lo mismo. Él comenzó la matazón y todo para armar todo este relajo y aprovecharse de la situación. Pero no solamente eso, sino él puso la iniciativa preferente. Y esa iniciativa preferente fue cuando le acomodó todo el paso a Peña Nieto con la iniciativa preferente, que en un día
salía resuelto. Entonces fue Gobernación y Calderón y todos, hablaron con los diputados y los senadores, los unieron y los cooptaron y ya pasó todo esto. Entonces es muy importante ver cómo le hacemos para llegar a toda la gente, ¿no? ¿Cómo le hacemos para, antes de que salgan estos diputados, senadores, decirles, oye, hijo, ¿qué hiciste, no? ¿Por qué entregaste la firma? Tú me dices que te cuelguen en un árbol, ¿no? O un palazo, ¿no? Porque fue una traición que hiciste a la patria, ¿no? Entonces, sí es muy necesario buscar, pues no sé, cassettes y repartirlos a todos los sindicatos, por todos lados, porque la gente no sabe casi nada de esto, de cómo se manejó todo esto del petróleo. Entonces, nada más eso y echarle muchas ganas, porque sí es una cosa titánica, ¿no? Para abarcar a todo el país e informarle de lo que pasó con el petróleo. Gracias. Felicidades y muchísimas gracias por esa noticia en este país tan requerido de reivindicaciones sociales desde la conquista. Quisiera, quiero preguntarles específicamente, ¿existe la posibilidad, no sé si exista la cláusula donde se esté definiendo qué es una licencia? Y obviamente, ¿qué resquicio pueden utilizar estos desgraciados? Bueno, permítame. Yo también quiero felicitarlos, es una plática muy ilustrativa. La reflexión que hago inmediatamente es que toda la problemática del petróleo ha sido un tema que ha venido saliendo de la opinión pública. Paulatinamente se va negando en la existencia de estos asuntos de la vida pública. No conocemos, por ejemplo, el rosario de funcionarios públicos que han estado participando en la corrupción, ¿no? El rosario de empresas mexicanas y, claro, norteamericanas y extranjeras que han estado participando en la repartición, ¿no? Particularmente en la ronda 1. Tampoco los mecanismos que señalabas de financiamiento de las operaciones, que es con recursos de los mexicanos. Entonces, mi pregunta es también muy concreta, ¿se ha considerado la posibilidad de que organizaciones sociales, civiles, etcétera, puedan sumarse a la demanda de la nulidad de los contratos? ¿Cuál podría ser la vía para que una sociedad pudiera también manifestarse a través de una acción jurídica en este sentido? Gracias. Yo nada más quisiera, si pudiera compartir los 5 puntos anticonstitucionales de esta ley. Pero vamos a por favor, mayor. A nuestros estimados conferencistas, muchas gracias por brillantes exposiciones que han hecho y que nos ilustran de la gravedad del problema, porque aun cuando estamos conscientes de que nuestra patria vive momentos sumamente difíciles, diría yo, la etapa más oscura en la historia moderna, porque un grupo que a partir de 1982 aplica la política neoliberal, que en síntesis es entregar nuestros recursos naturales y humanos a las empresas transnacionales, en donde la corrupción, la impunidad, es la regla que tienen estos gobernantes. Un problema como este, en donde conmueve hasta los cimientos de nuestra patria, entregar los recursos que los constituyentes de 1917 consideraron factores estratégicos y prioritarios y que la reforma, contrarreformas que hicieron,
de las leyes estructurales que modificaron y pusieron a la venta prácticamente estos recursos. Creo que lo que nos han planteado nuestros estimados conferencistas es de la mayor importancia, porque, como hemos dicho otras veces, recuperemos a nuestra nación, recuperemos nuestros recursos naturales que afectan a nuestros recursos humanos. Estas leyes que han aplicado un grupo de serviles en el Congreso de la Unión, salvo excepciones muy contadas, lastima, como ha dicho nuestra compañera conferencista, el futuro del país. ¿Qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué futuros esperan las próximas generaciones? Es un destino muy oscuro el futuro que les espera a ellos. Por eso es importante, estimados asistentes, a esta importantísima conferencia que han dado nuestros compañeros, que concretemos las tareas que debemos realizar. Es correcto y es necesario utilizar el marco jurídico, a pesar de que sepamos que tendrá muchas dificultades, porque el Poder Judicial en México ya sabemos cómo está también, pero son con sus mismas armas con las que debemos luchar también. Pero fundamentalmente la movilización del pueblo mexicano es lo que puede cambiar las cosas. Porque si bien es cierto que, como decía un pensador, un jurisconsulto romano, que decía que un gobierno con muchas leyes es un mal gobierno. Y hay miles de leyes y cada rato aprueban leyes a gusto del gobernante, y que servilmente los diputados y senadores, y te repito, con excepciones, aceptan todo lo que les llega desde la presidencia de la República. ¿Para qué? Para que no sea, o para que tenga muchas dificultades la aplicación de la justicia, para la aplicación a través de las leyes, lo que favorezca al pueblo. A ellos no les interesa únicamente tener más ganancias, y cuando peligran esas ganancias, como lo ha dicho nuestra compañera, salen los capitales hacia el exterior. Podríamos mencionar muchos aspectos. Yo soy un jubilado de la empresa eléctrica, de la compañía de luz, y me tocó vivir la forma en que estos malos gobernantes van lesionando las industrias, fueron lesionando poco a poco las industrias eléctrica y la petrolera. Medidas y medidas de la propia administración boicoteaban las actividades de las propias industrias. Los mismos funcionarios, y claro, recibieron su premio más adelante. Allá está Kessel, está Iberdrola, está bueno, para qué mencionar tantos y tantos, pero quiero resumir para no quitarles el tiempo, en que debemos apoyar con lo que tengamos a nuestro alcance estas iniciativas que tienden a recuperar lo que es nuestro, a defender a nuestros pueblos originarios sobre la forma en que la aplicación de estas leyes están lesionando a los pueblos de nuestros hermanos indígenas. Pero, repito, con las propias leyes que ellos tienen, pero con la movilización del pueblo, será posible revertir esta situación. Y claro, no es fácil, estamos conscientes de que no es fácil, pero, compañeros, cada uno de nosotros se debe convertir en un difusor de estas ideas que tan brillantemente han expuesto nuestros compañeros, para recuperar a esta patria mexicana, y que la gesta que tuvo el general Lázaro Cárdenas, Vicente Lombardo Toledano, el pueblo en general, en aquella fecha histórica en que se nacionalizó la industria petrolera,
no quede en el olvido, sino recordar permanentemente esa gesta histórica y que repitamos en estos momentos, en esta etapa, con todas las dificultades, una etapa histórica brillante para México. Muchas gracias. Bueno, primero que nada felicitarlos porque me han abierto más los ojos de un problema que tenemos, que es las traiciones que ha habido contra el pueblo mexicano. Y me saltó a la mente todas esas entregas, todo este sistema de rendiciones de un gobierno entreguista, lo que está pasando ahorita en México, con lo que pasó con la guerra de Estados Unidos a México, que hizo contra México en 1946 a 48, cuando Santana también los traicionó, lo que está hablando ahorita con Peña Nieto. Es la misma situación que está pasando, traiciones contra el pueblo mexicano. Es por eso que, como decía el compañero que me antecedió, ahorita hay que estar movilizados, porque si bien vivimos, como decía también, y recalcaba, el momento más oscuro de México, o sea, estamos en una gran crisis, puesto que tenemos junto a un gobernante que quiere hacernos la guerra, y ya no la está haciendo. De una u otra manera, vivimos en una guerra de Estados Unidos hacia México. El hecho de estar deportando diario a miles de compatriotas, iniciando procesos, elecciones, es un ambiente de miedo que están viviendo nuestros paisanos en Estados Unidos. Es por eso que este es un momento clave, y hay que entender todo ese mecanismo de entrega de los bancos mundiales, la British Petroleum, o sea, todos esos organismos que están vertebrando al mundo. Es importante denunciarlos también, puesto que son parte de las oligarquías mundiales que ahorita tienen el proyecto Trump, que es el proyecto de despoblación mundial, porque Trump en el fondo quiere provocar una guerra mundial, puesto que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ese binomio, junto con el BID y otros organismos, quieren provocar una guerra mundial para que ya no seamos más de 7.000 millones de habitantes, sino seamos 500 millones de habitantes, porque ya no alcanzan los recursos según ellos y los bancos. Entonces están promoviendo una guerra, y México, antes que Medio Oriente, yo lo he dicho en otros foros, va a bombardear la frontera mexicana, puesto que Trump no, ¿qué va a poder hacer con millones de deportados que están en la frontera queriendo regresar? Entonces, Trump es una persona que nos va a traer muchos problemas, y ojalá en Estados Unidos abran más de eso, porque cada día se cae su popularidad y lo destituyen en el juicio político del impeachment, que ya están promoviendo algunos congresistas demócratas contra un presidente que está llevando al mundo a la guerra. Es por eso que felicito a los compañeros y después hago una invitación. Gracias. El ingeniero, por favor. Ahorita, compañero. Compañeros, buenas noches, los felicito por este tema. Yo soy un usuario de la energía eléctrica. Ustedes saben que nosotros estamos en huelga de pagos desde 2009, no hemos pagado ni pagaremos exactamente. Y creo que esta es una buena oportunidad, porque una de nuestras banderas precisamente es echar abajo la reforma energética. Creo que los compañeros pues son más conocedores que nosotros, y de antemano de por hecho que los usuarios estamos con ustedes definitivamente, compañeros. Muchas gracias. Gracias. Solamente una pregunta, si como mencionaste hace rato, que las instituciones internacionales están coludidas con empresarios y políticos, ¿crees que tendremos alguna esperanza con la CIDH? Gracias, compañero. Compañero Francisco. Gracias, buenas noches. Yo solamente quería agregar un comentario. Yo también soy compañero aquí de que están en la mesa, de la Unión Nacional de Técnicos y Periodistas Petroleros. Yo quería hacer un comentario en el sentido de que hoy se llevó a cabo un foro en la Cámara de Senadores. Le llamaron Viviendo al ritmo del gasolinazo, la liberación del precio de la gasolina, origen, impacto y perspectivas. Ahí tuvimos la asistencia de algunos compañeros nuestros en este foro, y quería yo destacar que parece que se vio ahí un cierto ánimo por parte de los senadores
en el sentido de agregarse y dar un poquito de apoyo a toda esta demanda que se está presentando. Ellos tuvieron el acercamiento con nosotros, les pareció de interés, y creo que es importante que pues también se sepa esto, ¿no? Yo lo tomaría con las reservas, pero bueno, eso se dio hoy por la mañana. Adicionalmente, quiero comentarles que también participó la gente de Amegas, que es la Asociación Mexicana de Gasolineros. Ellos están anunciando también simpatía por todo esto, y además están anunciando que para el día último, pues ven ellos con mucha preocupación que toda la franja norte, pues prácticamente van contra los empresarios también. O sea, van a tratar de desplazarlos, ¿para qué? Pues para dejarles el campo libre a extranjeros, ¿no? Entonces, ellos ya están mostrando también mucha preocupación. Es importante que lo sepan para que vean que, pues, sí se está movilizando algunas partes de la población, no como quisiéramos, pero bueno, esto ojalá abone un poquito a que levantemos un poco el ánimo, ¿no? Porque sí es importante para nosotros como organización y bueno, para el país desde luego, ¿no? Gracias. Vamos a dejar que nuestros compañeros nos den sus opiniones. Bueno, algunas de las preguntas, sumarse a la demanda, así textualmente como legalmente no lo tenemos previsto, pero sí tenemos previsto solicitarle a la población el apoyo, porque si el gasolinazo les falló al principio de enero, el día 1 de enero, ellos pensaban que el día 1 de enero ya iban a estar aquí British Petroleum, Nexon y todos con sus gasolinas y su propia gasolina y sus propias gasolineras. ¿Y por qué no pudieron? Pues porque podían llegar a Tuxpan con sus barcos, pero de ahí no había ductos y no había TARS, no había terminales de almacenamiento. Y entonces a nosotros como refinería nos habían empezado a quitar recursos, y en noviembre ya estábamos trabajando al 40% de nuestra capacidad, y en diciembre pues, al 30 y tantos %, y fue justamente como 24 o 25 de diciembre que nos dijeron, ¿saben qué? Hay que poner las plantas a trabajar. Espérame, pues si no me has dado recursos, sí, pero es que necesitamos producir porque hay desabasto. Nunca Pemex había tenido desabasto. Pemex siempre había cumplido con el proporcionar los energéticos necesarios a la población. Cuando se dieron cuenta que les había fallado su cálculo, tuvieron que decirnos que nos iban a dar dinero para las plantas y que las echáramos a andar, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues la licitación de los ductos y de las TARS ya está. De hecho, el miércoles hace 8 días se iba a entregar ya las primeras terminales de almacenamiento de Sonora y Baja California, en lo que le llaman temporada abierta, y por un error garrafal que hicieron, lo tuvieron que suspender hasta fines de mes. Si nosotros dejamos que los ductos y las terminales entren a ser parte de estas, de BP, de todas ellas, pues ya perdimos, o sea, va a ser bien complicado. Entonces va a ser, en cuanto den los primeros contratos, tenemos que meter otra demanda de algún tipo, una demanda de nulidad, y bueno, ahí sí vamos a necesitar apoyo económico y apoyo político de toda la sociedad, porque se requieren recursos, ¿no? Entonces, pero sí sumarse como, a lo mejor podemos hacer un amigo curi, lo que le llaman un amicus curi, pero lo vamos a preguntar a los abogados, y si es así, sería muy padre que empezáramos a juntar firmas de gente sumándose a nuestra demanda. Creo que sería muy buena idea, lo vamos a plantear a los abogados, ¿sí? En cuanto a los 5 puntos inconstitucionales, a la compañera le voy a regalar mi demanda para que los tengan. En cuanto a la pregunta de si estando los organismos internacionales pues, incondicionales de las grandes transnacionales, la CIDH hasta ahorita ha demostrado ser otra cosa. En este país, los pocos casos que hemos ganado, desde el de Rosendo desde Rosendo Radilla, el de Campo Algodonero, el de todos estos casos que se han ganado y que el gobierno mexicano ha tenido que pedir disculpas públicas y dar y reparación del daño, son porque la CDH lo determinó. Yo creo que la CDH viene siendo nuestra última opción, nuestra última esperanza, porque ha demostrado que, además, es el único organismo que es vinculatorio, ¿sí? Quiere decir que una orden de la CIDH es inapelable. Ya una decisión de la CIDH es inapelable. Yo recuerdo mucho el caso del general Gallardo. Estaba en el bote
en la cárcel, perdón, que entonces la CIDH determina, libérese inmediatamente, y al otro día fue liberado inmediatamente. Son decisiones vinculatorias que obligan a los gobiernos a cumplirlas. Entonces, por eso tenemos ahí nuestros casos, ¿no? Porque sí, ahí sí no creemos que haya por parte de las transnacionales esa forma de cooptarlos. Y bueno, respecto a lo que comentaba el compañero, de que si se está tipificado, sí, claro, y además también tenemos tipificado la simulación en el Código Civil. En el Código Civil, en los artículos 2180 o 2181 y 2183, está claro que lo que es una simulación, que es lo que están haciendo estos contratos, esas concesiones disfrazadas de licencia, son simulación, y en el artículo 2183 dice que habla de las facultades para pedir, que pueden pedir la nulidad de los actos simulados los terceros perjudicados, que somos nosotros. Entonces, legalmente está muy bien sustentado. Entonces, bueno. Yo creo que en realidad ya Silvia dijo todo lo que habían preguntado y que yo, por supuesto, respaldo. Nada más con el tema de si todos se pueden sumar a la demanda, sí hay que tener un poco de claridad. Supongamos que todos los que se suman tienen jurídicamente pueden sumarse, digamos, esto que la OMPI cumple, tener la representación y tener la personalidad, el interés jurídico legítimo, etc. Pero también por cada organización que se suma hay que hacer notificaciones y se vuelve una cosa súper compleja si están demandando 300, ¿no? Y después los 300 representantes tienen que ir a firmar y luego si alguno no firma, es muy complicado. Nosotros esta posibilidad la evaluamos en su momento y lo que dijimos fue, necesitamos en principio que toda la gente conozca la demanda, que es la que se refiere Silvia. Sí. Que toda la gente la conozca y que podamos movilizarnos para respaldar la demanda. Nosotros consideramos que en la movilización podemos ganar muchas cosas, porque efectivamente los poderes judiciales, el poder judicial y el poder legislativo están del lado del gobierno. Sin embargo, la presión de los actores sociales juega un papel fundamental para que esto no se vaya de lleno. Lo van a intentar, lo más probable es que nos digan que no, pero yo le decía afuera del Tribunal Superior, si ellos nos dicen que no, le van a decir que no a la Constitución. Ellos van a llevar a contradecir el propio derecho. Y eso es importante que ese precedente se dé. Así que ellos tienen que evaluar si lo hacen, porque no es cualquier cosa. Porque la demanda, como decía Silvia, está bien soportada. Ahora, el hecho de que nos lleguen a decir que no le den entrada o que nos digan que no a la demanda, debe de causar una acción en la sociedad. Y tenemos que escalar, porque fíjense, a mí no me gusta vivir en el futuro, por lo general vivo en el presente, con una perspectiva del futuro, pero me defino aquí. Hay mucha gente que tiene la esperanza de que Andrés Manuel llegue en el 2018 y que eso cambie las condiciones. Eso es vivir en el futuro. Me voy a atrever a vivir en el futuro. Supongamos que ganan mañana las elecciones. Al nivel de conciencia respecto al tema de la energía en este momento, en su libro, en el 2018, La Salida, dice, vamos a hacer una consulta para revertir esas condiciones. Si el pueblo de México quiere, echamos para atrás la reforma energética. Al nivel de conciencia que hay ahorita sobre el tema petrolero, la consulta se pierde. Se lo garantizo, ahorita. Porque mucha gente tiene la idea que esto del petróleo, que esto de Pemex, que esto es una cosa anacrónica, vieja. Yo realmente celebro que ustedes sean un sector muy combativo y que tengan claro, pero lamentablemente un gran sector de la población no lo tiene, y en particular nuestros jóvenes. Ya es una generación que ha vivido fuera de la realidad, en la sobrevivencia, etc. En verdad se pierde,
no es cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer ahorita ya, así en lo inmediato? Es concientizar a los demás. Decirles, o sea, si hay alguien que está peleando, ustedes están peleando, la UNTIP está peleando, todos estamos peleando, y estas son las causales, y esto es el origen, esto es todo el mecanismo que siguió todo esto, que la gente sea consciente, pero sobre todo de algo que decía Silvia. Si nosotros no somos poseedores, si no recobramos la propiedad de la industria y de los recursos, no tenemos futuro. No tenemos futuro. Regresamos a una condición que ya vivimos nosotros hace muchos años, que fue la colonia. A esto nos llevaron las reformas estructurales. El Estado no tiene poder, pongas a quien pongas, no tiene poder, si es, no sé, Obrador, o si es la mujer de la candidatura indígena de los zapatillos, pongas a quien pongas, no tiene poder. Y sin poder no tenemos nada. Tenemos que luchar por el poder. Pero de aquí a allá, sea mayo o sea el 2018, necesitamos nosotros poderle decir a la gente cuál es el mensaje, cuál es el mecanismo, que la gente se haga consciente, que dependemos, incluso para poder transitar a energías renovables, necesitamos el petróleo y los recursos que da la renta petrolera para hacer la transición. Por eso decía Peña Nieto, se nos agotó la gallina de los huevos de oro. Yo he insistido mucho con esto, que no se refería al yacimiento Cantarell, se refiere a la renta petrolera. Dice, no vamos a poder utilizar la renta como la utilizábamos antes. Ahora, esa renta ya no es nuestra, ya se la dimos a los privados. Olvídense, ahí están los, pero olvídense de ellos, ¿no? Es más, el ejército mexicano va a cuidar las inversiones de esos extranjeros, de los privados. Esa es la ley de seguridad interior, sumada a la ley de delitos sobre hidrocarburos. Entonces, olvídense de esto, que había un futuro, había un proyecto, dedíquense a otra cosa. Por eso, en una sociedad que no tiene futuro, lo mejor, que no tiene futuro en el presente y en perspectiva, lo que tenemos que hacer nosotros es construirlo y llamar a toda esa gente, serlos conscientes. Y yo creo que lo que decía el compañero por aquí, es la movilización la que le va a dar un gran respaldo. Entonces, la UNTIP va a estar informando cuál es el avance de la demanda. Y mi llamado, y el llamado que hacemos conjunto, porque estoy de acuerdo que Silvia está de acuerdo en eso, es a estar pendientes de esto, pero también a estarnos movilizando y estar incrementando, accionando en la conciencia y en las calles, porque si hay algo a lo que le tienen miedo los inversionistas es a que la gente se mueva. Recuerden ustedes algo que dijo Christine Lagarde, la que creo que todavía es presidenta del Fondo Monetario Internacional, previo a que se aprobara la reforma energética. Esto lo dijo en el año 2012. La única manera que no se apruebe la reforma energética en México es que el pueblo se movilice. ¿Y a qué se refería ella? Que si en un país turbulento nadie quiere invertir, ellos. El efecto que busca la UNTIP es claro, el capital es cobarde, no se van a arriesgar a meter inversiones en lugares donde no está garantizada la certeza jurídica y donde la población está al borde del colapso. Entonces, la movilización es profundamente clave, le temen. ¿Y saben qué? Ya pasó. El gasolinazo estaba programado en una serie de agendas. No se aplicaron por lo menos 2 gasolinazos como se tenían previstos para llevarlo a un punto todavía más alto del que está ahorita. Y no pasó porque le tuvieron miedo a la gente. A la respuesta que hubo en el mes de enero no se la esperaban. Decían, pues la gente no le interesa el tema de las gasolinas, nos vamos derechito. Y miren lo que pasó. ¿Cuándo se había visto en los últimos años, salvo la excepción del caso de Ayotzinapa, que habían movilizaciones, y algunas muy intensas, en por lo menos 22 estados de la República? Eso no se había visto, ¿eh? O sea, o alguien, yo sé que ustedes, hay muchas personas que son mucho más grandes que yo, pero por lo menos en los últimos 20 años no se había visto. Entonces, es importante que sepamos ver también cómo la acción movilizada y la organización del descontento ayuda a sembrar pasos hacia adelante y a detener el avance de estos desgraciados que no tienen ninguna otra parte. Entonces yo, por eso es que creo que esa es la acción. Y hacer, quizá lo mejor respaldaría diciendo,
hagamos un frente o una coordinación de respaldo de la UNTIP. Porque aquí se requiere lo que es apoyo jurídico, se requiere brigadear a la gente, político, también económico, sí, se ha invertido bastante en esto, pero sobre todo, gente que esté dispuesta a decir, nos vamos en una brigada, informamos a la gente, agarramos a los chavos, los informamos, porque lamentablemente nos podemos presentar ahora en un escenario como el de Venezuela. ¿Quiénes son los primeros que combaten las medidas? ¿De dónde surgió en principio el descontento organizado? De la juventud. De la juventud. ¿Pero por qué? Porque no les transmitimos la memoria de la lucha histórica, ¿no? Aquí también puede pasar lo mismo. Hay juventud organizada, pero lamentablemente la gran mayoría está viviendo en otra realidad. Entonces, nosotros ya transitamos, y me incluyo, por un escenario, por una experiencia de lucha, y caminamos hacia una dirección. Pero lamentablemente las nuevas generaciones no, y otra gran cantidad de gente. Entonces, yo creo que ese es un primer paso, y yo los dejaría con esa reflexión. Pues la movilización, acompañar esto, y una coordinación en apoyo de UNTIP. Me parece que este espacio, que además nos acaban de decir que se está transmitiendo por un montón de redes sociales, esta coordinación podría ser un gran soporte para la UNTIP. Van a ver que después no vamos a regresar a ser los mismos. De esta lucha, o ganamos o ganamos. Gracias. Bueno, antes de que hagamos término de esta sesión, le vamos a hacer entrega a los compañeros de un reconocimiento, por favor. Entrega el reconocimiento a los compañeros. El Círculo de Estudios de Brújula Metropolitana otorga el presente reconocimiento a la ingeniera Silvia Ramos Luna por su destacada defensa de los recursos energéticos nacionales y de los derechos de trabajadores petroleros, y por su apoyo a la formación ciudadana a través de la conferencia La Resistencia Avanza, la privatización de Pemex puede revertirse. El grupo de la brújula hace entrega de este diploma al señor Julián Ángeles Jiménez. Muchas gracias. Bueno, pues les agradecemos. Yo pienso que es muy importante que todos conozcan esta demanda. Afortunadamente ya la tienen también en línea, los compañeros, está en la página de las dos instituciones. Ahorita les vamos a pedir para que les den a ustedes la dirección, y los que quieran sacarle fotocopia y comprometerse a repartir, bueno, pues a lo mejor Silvia nos puede dejar algunas para estas personas. Y también pues les recordamos que en las páginas de Facebook y de las páginas de la Unión de Trabajadores del Petróleo, así como en la de Walter, pueden encontrar ustedes la información completa de lo que dice cada parte del contrato. Entonces el día de hoy pues yo creo que hay que darle las gracias a los compañeros, muy amables por venir a compartir todo lo que nos dijeron el día de hoy medioambiental, y además pues nos parece muy importante, lo cual me da mucho gusto porque son jóvenes profesionistas que están trabajando en eso. Vete para acá porque tú eres parte del equipo de Walter, y es importante que también los jóvenes que son y que están dando una batalla contra el Estado mexicano que nos está acabando. Y también recordarles para todos aquellos que lo escucharon que hay otro grupo de jóvenes que ya está también mandando un posicionamiento crítico ante el Estado mexicano por la Política Nacional de Mares y Costas, que también presentaron en el Senado. Unos están en Yucatán y otros están aquí en la Ciudad de México por el patrimonio cultural y el patrimonio arqueológico y natural de nuestro país.
también lo están presentando. Entonces yo les pido a los lados que demos seguimiento. También les voy a pasar la página, es Red de Uso Sostenible de Suelo Marino y Costero de la Península de Yucatán, así se llama la página, y también ellos están trabajando en esto. Yo ahora les vamos a dar a todos la parte de la dirección de los compañeros para que ustedes lo anoten. Si gustas decirla, Silvia, la tuya. Bueno, la página de nosotros es un tip. En Facebook la encuentran como Técnicos y Profesionistas Petroleros. En el correo es untip@gmail. Si batallan para encontrarlo, bueno, lo mandan y ya se los mandamos por correo. Y o sea, un tip es UNTYPP, Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. Entonces hay también ¿cómo se llama? El Twitter. El Twitter también es un tip, es @untip. El Facebook es Técnicos y Profesionistas Petroleros o como un tip, y el correo es un tip. Y la página también es untip.net, pero ahorita anda fuera de circulación. Entonces, con el Facebook, por favor, ahí lo encuentran. La nuestra es, bueno, está en la página del Grupo de Acción Revolucionaria, así lo encuentran en Facebook. Grupo de Acción Revolucionaria. Yo al rato me comprometo a hacerles un post especial que lo deje ahí fijo para que lo puedan encontrar rápidamente. Y pero principalmente todo lo estamos mandando hacia la página de la UNTIP, ¿no? Entonces, con las que dijo Silvia, solo como respaldo para el tema de la demanda, en la página de Facebook del Grupo de Acción Revolucionaria, ahí lo pueden encontrar. Entonces, un material descargable de difusión. Yo les recomiendo que, como la demanda es un poco larguita, aquí está la versión, digamos, didáctica, pero yo les recomiendo para hacer su difusión que se pudieran hacer, por ejemplo, por argumento, así como infografías por argumento de inconstitucionalidad. Supongo que aquí hay muchas personas con experiencia en diseño, no sé, por argumento, y eso se hace viral rápidamente en las redes sociales, que hasta este momento sigue siendo nuestro principal canal de comunicación, como atinadamente lo hacen también los compañeros. Yo creo que yo sugeriría por ahí, pero ahí por ahí le podemos dar. Una invitación. A ver, el compañero antes de retirarnos quiere hacer una invitación. Sí. Bien. Bien, es una invitación pensando en todo lo que nos dijo los compañeros de los agravios que estamos haciendo el pueblo mexicano. Se está convocando a un encuentro nacional por la unidad del pueblo mexicano. Esta es la última oportunidad que tenemos los mexicanos